Como título de hoy, eh, cuando el interior se debilita. Aquí, con este título, quise colocarle este título porque muchas veces, ¿cierto?, todo parte del interior. Y ahí es donde se provoca el mayor daño. Amén. ¿Quién conoce ese insecto? ¿Lo han visto por algún lado? ¿Lo han encontrado en el campo? La Isabel lo conoce. Pero lo han... ¿quién se maneja con ese insecto? Es común en el campo, anda en los pastizales, se oculta del calor extremo, del frío extremo y se refugia en los hogares. ¿No? ¿Nadie lo conoce? Hay harto. Cuidado con ese insecto. ¿Ah? Cuidado con ese insecto. Este insecto se llama carcoma y viene de la familia de los escarabajos. Es un insecto que usted lo mira así, está como cuando lo mira ya está medio muerto. ¿Cierto? Porque ya hizo el daño ya. ¿Amén? Entonces dice que la carcoma, el adulto no se alimenta. Entonces ese insectito que usted ve ahí como caminando por la orilla de las paredes o en los pastizales, ya no hace daño, ya no se alimenta. Se alimentó ya, comió harto. Dice que vive de 2 a 4 semanas ya adulto, de esa forma, de 2 a 4 semanas. Salen de su refugio solo para aparearse. Esa es la misión que tiene, sin alimento y lo único que busca es reproducirse. Porque no es el insecto el que hace el daño, son las larvas. ¿Ya? La larva, ¿cierto? Este insecto, cuando se apareó, ¿cierto? Y quiere poner sus huevitos, busca, ¿cierto? Se protege del frío, del calor y busca siempre la madera, porque come madera. Entonces colocan sus huevitos y, y estos huevitos ya se transforman en larva y empieza a comer la madera. Y lo interesante de esto es que está aproximadamente, algunos investigadores dicen que dura de 2 a 5 años la larva. Y otros dicen que se puede extender hasta 10 años, siendo larva, comiendo madera. Amén. Entonces, cuando ustedes vean este insecto, ya ese insecto ya hizo su trabajo. Ahora se está reproduciendo para volver a colocar huevitos. El otro día estábamos con Mical viendo televisión y sonaba así en una tabiquería, una división que hay en la casa de madera. Sonaba. La Mical me dijo, baja el televisor. Lo bajamos y claro, yo dije, una laucha, ¿cómo? Si no hay espacio por donde se metan las lauchas. Buscamos, le pegué y la laucha tiende a quedarse en silencio cuando uno se mueve, ¿cierto? No, este seguía. ¿Y qué será? Dije yo. A lo mejor tiré insecticida, dije yo. Y las moscas, ve que cuando las moscas quedan así medias muertas, así, quedan como aleteando. No, tampoco era mosca. Complicado, yo dije, me están comiendo la tabiquería y no sabía qué era. Me di la vuelta y al otro lado estaba este insecto, por el otro lado de la casa, por fuera. Estaba en el pasto. Entonces yo dije, le tomé una foto y le consulté a mi amigo Gemini. ¿Conocen a Gemini? ¿Sí? Le consulté a mi amigo Gemini, subí la foto y Gemini me dijo, cuidado, es una carcoma que las larvas comen madera y puede destruir una tremenda vivienda. Yo me asusté. Dije, mi tabiquería me la va a comer. Yo le dije a la Isabel, voy a hacer un hoyo aquí y voy a tirar, y investigué también con qué morían, remedios caseros, el vinagre. Pero yo no tenía vinagre. Le eché cloro en la noche. Cloro por ambos lados de la tabiquería. Nada. Al otro día apareció una adulta afuera. Yo dije, la maté. Y no, son las larvas las que quedan en el interior de la madera. Y resulta que después el vinagre, investigué por el vinagre, Isabel trajo vinagre, eché vinagre. Y ahora la carcoma estaba súper agradable en la casa. Y la carcoma desapareció. Ya no están las larvas. ¿Me entiendes? Pero hay que hacer todo cuando esto ya está avanzado. Hay que hacer una cosa tremenda. Hay que desarmar la tabiquería porque ya perforan la madera, la larva, y hacen tremendos túneles. Entonces, cuando ya perforan toda la madera, los listones, la tabiquería, se puede venir abajo la casa. Pero puede pasar de 2 a 5, de 5 a 10 años. Es un proceso lento, pero que hace daño y puede destruir cualquier cosa. Y comienza por el interior de la casa. Las que estaban por afuera no hacían daño,
pero las larvas que estaban por dentro sí hacían daño. Y hay algo que le sucedió a, hay una situación en la Biblia que sucedió algo parecido. Proyectemos. Dice la bendita palabra de Dios, dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevan en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí hay una situación, ¿cierto?, que el pueblo de Israel, ¿cierto?, Moisés desaparece. Y me gusta mucho esta versión porque yo creo, habla de Moisés como este tipo, ¿cierto? Entonces es como fuerte, ¿cierto? Este tipo, cuando uno está enojado, dice, ¿y este tipo qué se cree?, ¿cierto? Entonces, Moisés perdido para ellos, Aarón, sabiendo que Moisés fue a estar en la presencia de Dios, el pueblo, ¿dónde está este tipo? Se ha demorado 40 días, aproximadamente 40 días, 40 noches, y no lo vemos, no tenemos señal de él. Entonces, en el pueblo de Israel comenzó la desesperación. Comenzaron a desesperarse, empezó la impaciencia, ¿cierto? Ya no querían esperar más. Y le piden a este Aarón, ¿cierto?, a este sacerdote, que haga un Dios, ¿cierto? Que ya no quieren más confiar en este Dios porque para ellos la presencia de Dios había desaparecido, lo había dejado. Pero Aarón, ¿cierto? Yo no entiendo por qué Aarón hizo eso, ¿cierto? Si era, ¿cierto?, creyente, creía en este Dios grande, ¿cierto?, juntamente con Moisés. Pero quizás a lo mejor la desesperación, a lo mejor veía que el pueblo se estaba abalanzando en contra de él, a lo mejor, porque siempre nosotros decimos, ¿por qué Aarón hizo eso? Pero a lo mejor la desesperación de él, ¿cierto? A lo mejor lo amenazaron, a lo mejor no lo dejaban dormir en la noche, a lo mejor lo presionaban, a lo mejor querían, ¿cierto?, hacerle daño físicamente, a lo mejor no la estaba pasando muy bien Aarón, y lo llevó a hacer esto, a hacerle caso a un pueblo que ya no estaba con la presencia de Dios, ya no buscaba a Dios, sino quería un Dios físico. ¿Me entienden? Un Dios físico. Lo invisible para ellos ya había quedado de lado, sino quería un Dios físico, un Dios que pudieran mirar, ya que no podían ver a Moisés, ya no podían sentir la presencia de Dios en sus vidas, sino que querían ver, querían tocar, querían mirar, querían sentir, ¿cierto?, que algo estaba cerca de ellos. Y presionaron a este Aarón para que les construyera, ¿cierto?, un Dios. ¿Y qué mejor? Aarón dijo, voy a construir, sáquense los aros. Y el pueblo de Israel tenía tremendas joyas, ¿cierto? Porque venían de Egipto, ¿cierto? Donde ya usaban aretes, ¿cierto? Y todo de oro y de plata. Entonces, lo más fácil, lo más rápido, era lo que tenía a la vista Aarón, ¿cierto? Tienen muchos aros, tienen muchos collares, entonces de eso vamos a hacer este Dios. Y empieza la desesperación, ¿cierto?, en este pueblo. Y mi pregunta es, ¿olvidaron a este Dios? ¿Olvidaron a ese Dios que los sacó de Egipto? ¿Olvidaron a ese Dios que lo alimentaba? ¿Olvidaron esa columna de fuego, ¿cierto?, en la noche y la nube de día? ¿Habían olvidado todo eso? Qué fácil olvidar, qué fácil dejar atrás todo lo bueno y cambiar todo lo bueno por algo que empeora nuestras vidas. La situación ya era diferente. La situación se tornaba como alejamiento, ¿cierto?, permanente y continuo para Dios. Entonces el pueblo de Israel, ¿cierto?, ya no quería más con este Dios. Ya no quería más con este Dios porque no pensaban que Dios los había abandonado. Pero Moisés estaba ahí
conversando con Dios. Se le hizo tan corto el tiempo a Moisés. Si el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Quizás estuvo un tiempo cortito para Moisés, pero para ellos fue un tiempo de espera grande. Fue un tiempo silencioso. Fue un tiempo donde la carcoma, este insecto, comenzó a comer el interior de las personas del pueblo de Israel de manera silenciosa. Quizás algunos empezaron a mirar y le transmitieron al otro y le dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Que estamos esperando mucho tiempo. Y en uno a lo mejor empezó la carcoma. ¿Y sabe usted que la carcoma son larvas, los huevos, ¿cierto? Pero el macho se reproduce, ¿cierto? Y llega y pone más huevos. Entonces, un macho que salga, uno que hable del pueblo de Israel, uno habló quizás y le transmitió a todos sus larvas infecciosas. Así somos nosotros muchas veces. Quizás la palabra quizás a lo mejor la encontramos un poco fuerte, pero yo decía, si la palabra es de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios no tiene que ser fuerte. Quizás es fuerte, pero nosotros debemos de tomarla porque es palabra de Dios. Amén. Entonces se producía esto, se producía esta carcoma dentro del pueblo de Israel. La Biblia menciona mucho la carcoma y otras versiones lo transforman como en polilla. ¿Y por qué no las termitas? Porque las termitas trabajan en colonia, trabajan en ejército. Las termitas son organizadas. Pero la carcoma es solitaria. La carcoma no anda en conjunto, en colonias, la carcoma trabaja sola. Es como típico ese hermano que está ahí sentado y está murmurando. Y le transmite al que está al lado, al más débil, ¿cierto? Y ve que hay una madera apta en su interior para poder lanzar esta carcoma, para depositar los huevos, para transformarlo en larva. Y sabe que la carcoma dentro, Pablo lo mencionaba, ¿cierto? Hablaba de la polilla, hablaba de la carcoma, hablaba de que se habían alejado de Dios en las diferentes iglesias que él visitaba. Entonces esto no es nuevo, esto se mantiene. Y muchas veces las iglesias, ¿cierto? La carcoma puede expandirse muchos años, puede estar en silencio. Y hay ministerios grandes que se han destruido por una carcoma, por unas larvas, por algo que comienza en el interior. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Que cuando uno que está escuchando la carcoma, estamos hablando de la carcoma del insecto, uno que la escucha se empieza a desesperar. Empieza a decir, ¡ay, se va a destruir esto! Se va a destruir. ¿Qué pensará Dios cuando escucha la carcoma de los corazones? ¿Creen que Dios se pone contento? ¿Creen que Dios dice, no, si son mis hijos? Uno como persona escucha este insecto y se empieza a desesperar. Porque todo lo que había construido se puede venir abajo en cualquier momento. Dios siente lo mismo. Dios siente lo mismo cuando sus hijos empezamos a murmurar, cuando no estamos conformes, cuando muchas veces decimos que ¿por qué nos separamos? Y empieza la carcoma y le transmitimos al resto. No debiéramos de habernos separado todavía, porque todavía no era el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es el que vivimos ahora. Cuando vivimos bajo la gracia de Dios, ese es el tiempo de Dios. Pero cuando la carcoma empieza en el corazón de un hermano, de una hermana, se empieza a multiplicar, porque sale el macho al exterior. Sale el macho que estaba en el interior, sale el macho a reproducirse y se reproduce en el resto de otras casas, de otras habitaciones, de otras personas. Esa es la carcoma. Y la Biblia habla de la carcoma, habla de la polilla que puede destruir. Y al pueblo de Israel le sucedía esto. Y el pueblo de Israel y Aarón sometido, ¿cierto? Aarón quizá en contra de su voluntad, pero lo terrible de todo que se dio. Si creía en este Dios grande, en este Dios de poder, iglesia, cuando empiece la carcoma en nosotros, si tú sientes que un hermano tiene carcoma, no seas como Aarón.
No cedas. Espera la presencia de Dios que volverá a ti. Espera a ese Moisés. Espera a ese líder que te trae una palabra de Dios, una palabra santa, una palabra pura. Y no te dejes llevar por el resto. No te dejes llevar. Porque quizás desapareció la presencia de Dios durante a lo mejor 40 días, aproximadamente 40 noches. Pero eso no quiere decir que Dios te dejó. Eso no quiere decir que hay una ausencia de Dios en tu vida. Dios está siempre ahí. Y cuando Moisés baja, ¿cierto? Y traía la palabra de Dios escrita por él mismo, dice la Biblia. ¿Qué hace Moisés? Las destruye, las rompe. ¿Y qué habrá sentido Dios? O piensas porque Dios no tiene emociones, no sufre, no se alegra, porque por ahí dicen que es extraterrestre. Sí, yo creo que es extraterrestre porque no está en la tierra, extraterrestre. Pero cuando nos dicen que es extraterrestre pensamos que es como marciano así, o un aliens. Pero, ¿qué habrá sentido Dios? ¿Qué habrá sentido? Muchas veces cuando la carcoma se metía, la presencia de Dios se alejaba. Y lo hacía pelear entre ellos, dice la palabra de Dios. Y lo hacía pelear entre el mismo pueblo de Israel para que se destruyeran. Porque Dios alejaba su presencia por un tiempo, pero no definitivamente. Porque Dios te ama, iglesia. Dios te ama. Y cuando ve la carcoma que está creciendo en nosotros, porque muchas veces, yo no me estoy librando que a veces no tenemos carcoma en nuestro corazón. Porque todos murmuramos, todos decimos cosas malas. Todos decimos, ay, pero es que no me gustó el servicio. Y a lo mejor el hermano, ¿cierto?, está escuchando al lado, ay, tiene razón. Es que la palabra de este predicador no me gustó. No me gusta mucho cómo predica él. Voy a ir cuando esté el otro. Pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por más dura que sea, debemos aceptarla. Y de esa forma, este es como el vinagre que yo eché en mi casa. La palabra de Dios es como el vinagre que puede destruir a la carcoma. Puede destruirla. Porque si no escuchas palabra de Dios, la carcoma sigue creciendo en tu corazón, en tu interior, y puede destruir templos, puede destruir congregaciones, puede destruir a familias, puede hacer daño. Si sabes que muchas veces cuando hay carcoma en la iglesia, en la congregación, muchas veces a otro hermano no le dan ganas de venir. ¿Cierto? No le dan ganas de venir. Porque hay carcoma y generalmente cuidado. Los jóvenes son sensibles, tienen el oído. En la que escuchó a la carcoma que se está comiendo la tabiquería en la casa fue Mical. Los jóvenes son sensibles a la carcoma. Los jóvenes hoy en día son emocionales. Y cualquier cosa que escuchen los aleja de la iglesia. Los aleja. Una persona que viene llegando nueva y escucha carcoma, se aleja. Se aleja. Porque no quiere ser parte de una destrucción. No quiere ser parte, ¿cierto?, de lo malo que se viene. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Y aquí estaba Aarón, ¿cierto? ¿Qué habrá sentido Aarón? Después de escuchar esta carcoma del pueblo, ¿qué habrá sentido Aarón? ¿Habrá sentido un arrepentimiento? ¿Habrá sentido dolor, sufrimiento? Quizás lloró, quizás se derramó sobre la presencia de Dios, se postró ante la presencia de Dios. Y cuando aparece Moisés, el pueblo dijo, wow, apareció Moisés. Y presentaron a este Dios. Dice, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y lo que había hecho Dios, ¿dónde quedó? Y lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel, ¿dónde quedó? Cuando empieza la carcoma en la iglesia, hasta olvidamos a Jesús, lo que hizo por nosotros. Que un día nos rescató, que un día nos acarició, que un día nos llamó al evangelio, que un día, ¿cierto?, nos restauró, que un día modificó nuestras vidas. Y cuando empieza la carcoma decimos, no, es que como que ya no creo mucho. A lo mejor todo este tiempo estuve equivocado.
Esto es solamente una fábula, un cuento, algo que alguien inventó. Y empezamos a escucharle a la ciencia, y empezamos a escuchar a la filosofía, y empezamos a escucharle a diferentes doctrinas que nos hacen daño. La Biblia es difícil a veces la Biblia tiene cosas como, según la lógica, como que no pueden ser. Pero ahí está tu fe, ahí está lo que crees. Antiguamente, es cierto, colocaban un enfermo y el enfermo sanaba automáticamente. ¿Y dónde está la iglesia hoy en día? ¿Sabe? La iglesia es sanadora, la iglesia es restauradora, la iglesia tiene que sanar la tierra. Para eso la iglesia está aquí. ¿O piensa para que la iglesia está, para que nosotros estemos sentaditos aquí y afuera está pasando lo que pasa? La iglesia para eso Dios la tiene aquí, para que haga algo. ¿Y por qué aumenta la homosexualidad? ¿Y por qué aumenta, cierto, tanto los ladrones? ¿Por qué hay tanta prostitución? ¿Por qué hay tanta droga? Porque nosotros como iglesia estamos fallando. Porque nosotros como iglesia no hemos hecho nada. Porque el pueblo de Israel no hizo nada. El pueblo de Israel cambió a este Dios maravilloso por uno de oro. Porque quería ver. Porque la iglesia no está confiando que va a llegar nuevamente la presencia de Dios, que nuevamente Moisés en estos tiempos va a bajar con una palabra para ti, para mí, porque ya no estamos creyendo, porque ya no creemos en los milagros, ya no creemos y si a lo mejor hay un milagro, decimos, ay, pero como que eso no es para estos tiempos, está descontextualizado. Si algunos creen más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, porque yo me he topado con cristianos así, que creen en el Antiguo Testamento y dicen que el Antiguo Testamento ya no existe. Por algo es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque renovó el Testamento viejo. Pero ya, pensemos que es así. En el Nuevo Testamento, ¿acaso no aparecen milagros? Aparecen milagros. Jesús sanaba. Entonces es para este tiempo, iglesia. Somos una iglesia. Necesitamos eliminar la calcoma de nuestro interior. Que la madera interior que tenemos no se la coma la carcoma. Dejémoselas a Dios. Sea una madera buena, una madera grata ante los ojos de Dios. No escuchemos. La Biblia habla también, ¿cierto?, de todas estas cosas, que cuando entra la carcoma, cuando la impaciencia del pueblo de Israel, lo que olvidaron a Dios en ese momento, ya no querían más con Dios, lo cambiaron, se prostituyeron, ¿cierto?, espiritualmente, porque fueron en pos de otro Dios. Entonces eso contrista al Espíritu Santo, lo entristece. Y el contristar el Espíritu Santo, en otras versiones aparece como que un dolor que siente el Espíritu Santo, un dolor, iglesia. Imagínate cuando hacemos algo que no le gusta a Dios. ¿Cómo le duele al Espíritu Santo? ¿Cómo le duele a Dios que este pueblo, cierto, se haya ido en dioses ajenos, en pos de dioses ajenos? Entonces, vivimos un tiempo que no está ajeno a esto. Vivimos un tiempo en que nos olvidamos muchas veces de Dios y engañamos a Dios con simples cosas, con pequeñas cosas. Y quizás son grandes para Él, pero nosotros decimos, no, pero son pequeñas. Si al final la idolatría moderna está en estos tiempos, ¿cierto? La idolatría puede ser a lo mejor un cantante, la idolatría puede ser más el dinero, la idolatría puede ser mi casa, la idolatría puede ser los animales hoy en día. La idolatría está constantemente en nuestras vidas, pero cuando la idolatría pasa a Dios y olvidamos y creamos un becerro de oro en eso que amamos en esta tierra, estamos olvidando y dejando de lado a Dios. Veamos, saquemos, Mical, lo principal de este texto. Se pegó el pidware, como dice una compañera, el pidware.
el- son 4 puntos, 4 momentos que hay acá de este texto que podemos sacar, ¿cierto? Que uno que recién se lo mencioné, que es la idolatría moderna, ¿ya? La idolatría moderna, ¿cierto? Es lo que puede dañar. Y también lo otro, ahí está la idolatría moderna en el punto 2. En el punto 1, la impaciencia. El pueblo de Israel, ¿cierto? Estaba impaciente. Y ahí le adjunté un salmo, dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y después el 2, la idolatría moderna. La 3, las responsabilidades de los líderes. Aquí la responsabilidad de los líderes es tremenda. Y te habla, por lo que busqué yo, no te habla solamente de la responsabilidad de los pastores, sino que todo tipo de líderes que están dentro de una congregación, dentro de una estructura. Por ejemplo, aquí están los líderes, los jóvenes, los líderes de los varones, los líderes del cuerpo de las mujeres. Entonces son líderes. Amén. Pero cuando hay falla, ¿cierto? Ahí hay un versículo que dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. O sea, está pidiendo, ¿cierto?, que sigamos la palabra de Dios, que la tomemos, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo ya del pastor, ya para no dañar a nadie más. El pastor, hermosa palabra de Dios, buen mensaje, uno se va gozoso, pero el pastor, ¿cierto? Lo pillé sacando algo, qué sé yo, fue al frente y robó una matita rosa, que te las veo bonitas de aquí. Entonces, la palabra de Dios es espectacular, pero no sigamos, ¿cierto? Porque ellos no hacen lo que enseñan. ¿Me entiendes? Entonces, a eso se refiere. Y el 4, confianza plena. Si Dios me dice esto, yo tengo que creerle a Dios. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Entonces, cuando suceden estas cosas, nosotros contristamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando hacemos lo desagradable ante los ojos de Dios, el Espíritu Santo siente, ¿cierto? Y se pone triste. Veamos formas de contristar al Espíritu Santo. Desobediencia consciente, a Dios. No quise poner el versículo de ahí, pero dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de su resurrección. Entonces, la versión NTV dice, recuerden que Él los identificó como suyos. Somos de Dios, de nadie más. El pueblo de Israel era de Dios en ese momento, digo era, por la situación que ocurrió en el momento, era de Dios. Lo identificó como suyo. Amén. Pero lo contristaron, lo entristecieron. Después dice, resistencia a la verdad y el mensaje de Dios. Y Hechos 7:51 NTV dice, pueblo terco, ustedes son paganos, de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Entonces aquí prácticamente, ¿cierto? Está hablando, ¿cierto?, de que muchos no quieren, ¿cierto?, la verdad, no quieren el mensaje de Dios, lo toman a su manera. Entonces cuando el mensaje no se toma como es, comienza la carcoma en el interior. Amén. Comienzan las larvas, comienzan las lombrices, comienza, ¿cierto?, a deteriorarse la persona, esperando que el insecto pueda salir más adelante y contaminar a toda la congregación. La 3 dice, pecado deliberado y rechazo de la gracia. Hebreos 10:29 dice, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar, inmundo
y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de paz, la misericordia de Dios. Entonces, cuando no creemos, cuando no nos olvidamos, ¿cierto?, del Hijo de Dios, de lo que hizo en la cruz, ¿cierto?, nos olvidamos de su misericordia, nos olvidamos, ¿cierto?, empezamos a contaminar al resto de la congregación. Iglesia, a lo mejor dirás, pero no es nuestra situación. CCP no tiene ese problema. Siempre está el problema. Siempre está el problema. ¿Mm? Si nosotros fuéramos santos, yo creo que Cristo ya habría venido por nosotros. Pero Cristo está esperando que CCP elimine la carcoma que está aquí. Y no podemos hacer vista gorda. No podemos hacer vista gorda. Usted se preguntará, ¿seré yo, Señor? Como dijo, ¿seré yo, Señor? Cada uno sabe, cada uno conoce su interior. Jesús, el Espíritu Santo, conoce tu corazón. Y el Espíritu Santo sufre, llora, da gemidos, le duele, porque ve la carcoma que hay en nuestros corazones, porque por todo reclamamos, por todo, ¿cierto? Decimos cosas malas que muchas veces incomodan al resto, o llega alguien, ¿cierto?, y dice una mala frase, una mala palabra, y echa a perder todo el momento. Recuerden que uno viene a buscar palabra de Dios, viene a escuchar palabra de Dios, viene a escuchar, ¿cierto?, a Dios. Y uno quiere tomar de Dios porque quiere ser cambiado, quiere ser transformado, quiere que su familia esté con Dios. Pero cuando hay algo que uno ve, hay una carcoma en el interior de una persona, o muchas veces la carcoma que está dentro de mí no me deja tomar esto, comienza esta carcoma a salir de mí y yo quiero que los demás también sientan lo mismo que yo siento. Iglesia, Dios es grande. No nos olvidemos de este Dios maravilloso. No contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser maravilloso. Cuando Jesús murió, ¿cierto?, dejó al Consolador y que estará todos los días de nuestra vida aquí con nosotros. Es nuestro acompañante, es nuestro fiel, está con nosotros. Ahí cuando vamos por momentos de oscuridad, nos metemos a cosas difíciles, porque el cristiano anda en lugares difíciles, visita lugares difíciles quizás, o se mete en situaciones difíciles. Ahí está el Espíritu Santo para sacarte de ese lugar, porque te ama y te anhela y te quiere y es celoso. Amén. Es como una esposa, ¿cierto? Cuando, no estoy diciendo que las mujeres todas son celosas, pero es un ejemplo. Es como la mujer, una esposa, ¿cierto? ¿Y por qué te juntaste con ellos? Y vente para acá, ¿a qué hora vas a llegar? Porque quiere que tú estés con Él. Quiere que mores con Él. Quiere que tengas una relación sana con Él. Amén. Dios quería tener una relación sana, saludable con el pueblo de Israel. Pero ellos practicaron el adulterio espiritual. Y el Espíritu Santo, que está desde antes de la fundación del mundo, porque por ahí me decían, no, que el Espíritu Santo no existía antes. De que está antes, Él estaba celoso, Él se sentía triste. A Él le dolía esta situación. Amén. No contristemos al Espíritu Santo, iglesia. Dejémoslo que sonría, que se alegre. Que si la ve, a lo mejor lo hacemos contristar, pero que sea por un momento pequeño, quizás si nos arrepintamos y digamos, creo que lo estoy haciendo mal, tengo que cambiar. Santiago habla de la lengua, que es un pequeño instrumento, ¿cierto?, que puede destruir harto. Y muchas veces en la congregación está esa carcoma que es la lengua. Y hablamos del hermano que no está. Hablamos del hermano que no está presente. O a veces la lengua también es como desubicada. Y muchas veces nos daña. De una fuente no pueden salir dos aguas.
O sale dulce o sale amarga. Que sea tú una fuente que tenga agua dulce, iglesia. Para que alegremos al Espíritu Santo. Amén. Para que alegremos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se goce. Tú dices, me gozo yo en el Espíritu Santo, me gozo. Pero el Espíritu Santo se goza más cuando tú estás conectado con Él. Amén. Que Dios te bendiga. Y la última dice, actitudes de amargura, ira, murmuración y malicia. Esto es un contraste con los frutos del Espíritu. Dice Efesios 4, 31, 32, dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdonándose unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Furia, que me enojo con facilidad. Muchas veces nosotros nos enojamos con facilidad. Yo soy como medio enojoncito. Amargura. Palabras ásperas, esas palabras que duelen. Esas palabras que cuando tú vienes a la iglesia, ¿cierto? Y te dicen algo, ¡pah! Y te cambiaron toda la panorámica. ¿Sí? Te cambiaron todo. Te modificaron tu forma de venir a la congregación. Tú entraste y te dijeron una palabra. Y tú venías a escuchar palabra de Dios. Escuchaste la palabra del hombre primero. Y llegaste mal a la congregación. Y ya no tomaste la palabra. Recuerden que la iglesia es vista de afuera. La iglesia, las personas que están afuera te observan. Y dicen, yo como él no quiero ir. No quiero ser cristiano. No, porque yo lo miro a él. Entonces no voy a ser cristiano. Amén. Se nos viene Halloween. ¿Sabe? Viene en la iglesia, en la celebración de la iglesia evangélica. Pero está Halloween. Y ahí yo me doy cuenta, un pastor que tengo en Chimbarongo, el pastor Joel, siempre nos invita a nosotros para allá. No vamos nunca, pero siempre nos invita. Y se preocupan, está preocupado del celebrar. Es bonito celebrar. Pero Halloween, para eso es la iglesia, para sanar, para transformar. Una vez yo andaba en Chimbarongo, todos celebrando, y pasó una niñita disfrazada y me dio un tratado chiquitito y andaba como disfrazada, pero a la vez como que estaba representando como Halloween, pero de los buenos, ¿me entiendes? Como que se camufló ahí, bonita estrategia, se camufló, pero ella repartía como tratado. Y lo encontré maravilloso. Mientras que tenían show magnífico ahí, celebrando la iglesia evangélica, pero esta niñita, no sé qué grupo era, nunca supe de qué parte eran, y andaba repartiendo palabra de Dios, haciéndole guerra, ¿cierto?, a Halloween. Amén. Y muchas veces, siguiendo con Halloween, muchas veces la iglesia, ¿cierto?, contrista al Espíritu Santo, lo pone triste porque participa en Halloween. Amén. Esto no es anticuado, esto no soy pentecostal, iglesia, esto es la realidad, porque Dios no se ha modificado, Dios no se ha transformado, sigue siendo el mismo. Hace poco en mi sala allá, octavo básico, las niñas me dijeron, sacamos los adornos, profesor, pero todavía tenían los de fiestas patrias, las banderas. Sí, sáquenlo. Y ahora vamos a poner Halloween. No, le dije yo. Halloween no. ¿Y por qué? Si es tan bonito. Yo le dije, no va con mis principios cristianos, le dije. Y ahí se quedaron callados. No sé si no me entendieron, pero hasta ahí nomás llegó. Iglesia, recuerde que el pueblo de Israel se fue en pos de dioses ajenos. En cosas tan sencillas como sacarse los aritos, como de fundirlos, como de crear un becerro de oro. Porque la presencia de Dios para ellos no estaba. La presencia de Dios siempre está. Siempre está, que no se te olvide. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Porque está. Y lo dice el Antiguo Testamento y lo dice que el Espíritu Santo será nuestro consolador y estará con nosotros. Amén. Estará con nosotros.
pero muchas veces los olvidamos y somos como el pueblo de Israel. Y la carcoma empieza en nuestro corazón y nos transforma, nos modifica y contaminamos al resto. Amén. Para cerrar un poquito el tema, lo contrario a lo que contrista al Espíritu Santo es los frutos del Espíritu. Si nosotros buscamos y tenemos los frutos del Espíritu Santo, podemos, ¿cierto?, eliminar la carcoma. Es como el vinagre. La carcoma no va a llegar porque va a estar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo los puse nuevamente en la versión NTV. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. No existen leyes contra estas cosas. Nada puede cambiar esto si tú tienes los frutos del Espíritu Santo. Y me gusta mucho el último, control propio, iglesia. Y ahí viene la eliminación de la carcoma, el control propio. Si viene la carcoma a tu oído y te habla y quiere reproducirse, tú tienes el control propio, tú tienes el dominio propio. Déjate llevar, espera a Dios que baje del monte, que Moisés traiga las tablas de la ley, la palabra de Dios, y no seas como el pueblo de Israel, que lo olvidaron con facilidad y olvidaron todo lo que Dios había hecho para atrás. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Mantengamos los frutos del Espíritu Santo. Luchemos por los frutos del Espíritu Santo. ¿Tienes amor? ¿Tienes alegría? ¿Tienes paz? ¿Tienes paciencia? ¿Gentileza? ¿Bondad? ¿Fidelidad? Humildad. Ese me gusta mucho, humildad. Y sabe, iglesia, la humildad es la que te acerca a Dios. La humildad. El otro día, no lo quería decir aquí porque tampoco me gusta el egocentrismo y todo el asunto. Me premiaron por el mejor profesor de la escuela. Y la palabra que dijo la directora, me miraba a mí, me sentía como John Kennedy cuando le cantó Marilyn Monroe. Me sentía así. Y todo directo a mí, los demás profesores. Y me decía que tengo un corazón humilde. Y me gustó mucho que tenía humildad. Y esa humildad te puede llevar lejos. Esa humildad te abre puertas. Y el control propio. Controla tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Amén. Tú decides. O aceptas la carcoma en tu corazón, o te mantienes con este Dios y no contristas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sufre. Amén. Que Dios te bendiga. Ponte de iglesia, ponte de pie. Padre Santo, Dios eterno, Dios de gloria, Dios omnipotente, Dios de poder, Dios de maravillas, Señor. Gracias por hablarnos en todo tiempo. Gracias porque tu poder es inmenso. Gracias porque tu presencia, Dios amado, está, Señor, en estos tiempos, Señor. Gracias porque somos iglesia. Gracias porque tú nos formaste, tú nos construiste, tú nos edificas, Señor Dios amado. Y queremos, Señor, que salga todo lo malo a esta hora de nuestros corazones, Señor Dios amado. Elimina, Señor, esa amargura que hay en nuestro corazón. Elimina la impaciencia. Elimina la maldad, Dios amado. Señor, queremos ser libres, Señor. Alégrate, Espíritu Santo. Señor, gocémonos, Señor, en ti. Señor, porque queremos seguir siendo edificados. Queremos seguir siendo prosperados, Dios bendito. Queremos seguir esperando, Señor, cuando tú vengas, Padre Celestial. Queremos no cansarnos, Padre Celestial, Señor, porque queremos ser parte tuya, porque tú nos compraste a precio de sangre, porque somos sellados por ti, porque somos tuyos, somos tu pueblo, Señor, y quiero seguir siendo tu pueblo. Muchas gracias, bendiga a la congregación en el nombre de Jesús. Amén.